A ver, hablemos del último reporte de Bank of America. Y es que, a primera vista, los números son espectaculares, pero la reacción del mercado fue, digamos, bastante extraña. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a desentrañar este misterio. Ok, aquí están los números clave. Y la verdad, Bank of America no solo cumplió, sino que superó por completo las expectativas. Estamos hablando de ingresos por 28.400 millones de dólares y un beneficio por acción de 98 centavos. O sea, en ambos casos, mucho más de lo que el mercado estaba esperando. Un resultado, la verdad, fantástico. Claro, con unos números así, cualquiera pensaría que los inversionistas estarían de fiesta, ¿no? Porque, vamos, superar las expectativas tanto en ingresos como en ganancias, esa es, por lo general, la receta perfecta para que la acción se dispare. Pero pasó exactamente lo contrario. A pesar de esos resultados tan buenos, la acción no solo no subió, sino que terminó el día con una caída, casi un punto porcentual abajo. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Entonces, esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Qué es lo que vieron los inversionistas que no estaba en los grandes titulares? ¿Cuál es el detalle que se nos escapa? Muy bien, empecemos a desarmar este rompecabezas. Para entender todo el panorama, lo primero es ver qué fue lo que impulsó estos números pero tan sólidos. A ver, el motor de cualquier banco, su verdadero corazón, es algo que se llama ingreso neto por intereses, o NI por sus siglas. Es, digamos, la forma más básica en que ganan plata, la diferencia entre lo que cobran por préstamos y lo que pagan por depósitos. Y este trimestre, bueno, el NI fue la estrella del show, sin duda. Y la cifra es simplemente brutal. 15.900 millones de dólares en ingreso neto por intereses. Y ojo, no solo superó lo que se esperaba, sino que representa un crecimiento del 10% comparado con el año pasado. Para que nos hagamos una idea, en el mundo de la banca, un crecimiento de 2 dígitos en esta métrica es, wow, algo realmente impresionante. Ok, ¿y cómo lo consiguieron? Pues fueron 3 factores clave. Primero, las tasas de interés están más altas, y eso simple y sencillamente les permite cobrar más por los préstamos que dan. Segundo, hubo un crecimiento real en la cantidad de préstamos que otorgaron. Y tercero, y este es un punto súper importante, lograron revalorizar sus activos. ¿Qué quiere decir esto en español? Que su cartera de inversiones y préstamos actual está rindiendo más frutos que antes. Pero bueno, el ingreso neto por intereses, aunque es importantísimo, es solo una pieza del rompecabezas. Vamos a ver ahora otras áreas del negocio, porque aquí es donde la cosa se empieza a poner un poquito más compleja. Y ojo, que no solo importa cuánto dinero entra, sino también cómo se gestionan los gastos. Y aquí, el banco demostró un control impresionante. Básicamente, lograron algo clave: que sus ingresos crecieran mucho más rápido que sus gastos. Esto es una señal de una eficiencia tremenda y nos dice que las inversiones que han hecho, sobre todo en tecnología, están dando muy buenos resultados. Otro punto a favor, ¿y qué punto?, fue la división de trading. En concreto, el negocio de acciones tuvo un trimestre sencillamente espectacular, un crecimiento del 23% en ingresos. Claramente, supieron navegar la volatilidad del mercado y sacarle mucho provecho. Pero no todo podía ser color de rosa. Y aquí, en esta gráfica, encontramos la primera pista grande de nuestro misterio. Miren, mientras que la banca de inversión de Bank of America creció un 7%, que, oye, no está nada mal, ese número se queda pálido, se queda muy corto si lo comparamos con el 35% que lograron rivales como Citigroup. Y esa diferencia, esa debilidad en comparación con los demás, fue una primera bandera roja para el mercado. Ahora, dejemos por un momento la reacción de la bolsa y pensemos en algo más grande, porque los números de un gigante como este son como una ventana, una radiografía de cómo está la salud de la economía en general. Y atentos a este dato porque es clave. Los bancos siempre guardan un colchón de dinero, lo que llaman provisiones, por si acaso hay préstamos que no se pagan. Lo lógico, con todo el miedo que haya una recesión, sería aumentar ese colchón, ¿verdad? Pues lo increíble es que Bank of America hizo lo contrario, lo redujo.
Esta es una señal súper optimista. Básicamente, nos están diciendo que ven a sus clientes, tanto personas como empresas, mucho más sanos financieramente de lo que se pensaba. Y esta idea no es solo una interpretación de los números, ¿eh? El propio CEO del banco, Brian Moynihan, lo respalda. Su visión de que la economía va hacia un aterrizaje suave, es decir, que la inflación baja sin que se dispare el desempleo, pues esa visión se ve totalmente confirmada por los datos de su propio banco. La gente está pagando sus deudas. Así de simple. Bueno, creo que ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Es el momento de volver a la pregunta del millón y por fin resolver el misterio. Si todo fue tan bien, ¿por qué diablos cayó la acción? La respuesta en realidad se resume en 3 puntos clave. Primero, las expectativas estaban por las nubes. La acción ya había subido un montón antes del anuncio, así que el mercado, en cierto modo, ya había comprado la buena noticia por adelantado. Segundo, lo que ya vimos. Su crecimiento en banca de inversión fue bueno, sí, pero no tan espectacular como el de la competencia. Y tercero, un factor más general. Todavía hay mucha cautela en el ambiente, mucha incertidumbre sobre el futuro de la economía. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Si ponemos todo en la balanza, ¿podemos decir que fue un buen trimestre para Bank of America, a pesar de la caída en la bolsa? Pues miren, el consenso entre los analistas es bastante claro. Sí, fue un trimestre de muy alta calidad. Los números de fondo, los fundamentales del banco, fueron excelentes. La reacción del mercado, esta caída, tuvo menos que ver con el desempeño del banco y mucho más que ver con el contexto, con las expectativas altísimas y el nerviosismo general. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta interesante. Cuando el mercado reacciona así, de forma negativa, a noticias que en el fondo son muy buenas, ¿qué significa? ¿Es una señal de peligro? ¿O es quizás una oportunidad para quien tiene una visión a largo plazo? Bueno, esa es justo la pregunta que separa el ruido del día a día de una verdadera estrategia de inversión.